El Samsung Galaxy Note 20 Ultra ya no vale la pena. Eso es lo que muchos dicen, que es un modelo viejo, incómodamente grande y superado por celulares actuales. Pero si te dijera que por su precio actual todavía compite en 2026, sigue viendo el video, porque este gama alta antiguo de Samsung todavía tiene mucho por demostrar. El Samsung Galaxy Note 20 Ultra fue lanzado en 2020 como el máximo exponente de la línea Note de Samsung. En su momento era lo mejor de lo mejor: diseño premium, pantalla espectacular, cámaras avanzadas y por supuesto el S Pen como sello distintivo. Este no era un teléfono para cualquiera, estaba pensado para usuarios exigentes, para quienes querían productividad, potencia y una experiencia completa. Móvil dato del día: no sé si recuerdes, pero este fue uno de los últimos Note clásicos antes de que Samsung fusionara la línea con los Galaxy S Ultra. Sin embargo, con el paso de los años, nuevos modelos con diseños más modernos y procesadores más eficientes poco a poco han dejado al Note 20 Ultra en segundo plano, quedando para muchos como un celular viejo y obsoleto. ¿Tú también lo ves así o consideras que todavía puede ser una buena opción en 2026? Te leo en los comentarios. Pero aquí está lo interesante: cuando un gama alta envejece, el precio lo cambia todo, y es justamente en este punto donde el Galaxy Note 20 Ultra vuelve a entrar en el ring, ya que se puede encontrar desde los $250 en el mercado de segunda. Incluso lo he logrado ver por $200 en marketplaces locales con caja y accesorios, pero cabe decir que tanto la caja como los complementos estaban en un mal estado. No obstante, es un precio que llama la atención, porque por ese monto la mayoría de celulares nuevos que encontrarás serán gama media, que son correctos, sí, pero con algunos recortes en pantalla, cámaras y materiales que quizás podrías estar buscando a un precio bajo, aunque no todo es perfecto, dado que pagar ese precio implica aceptar sus años encima. Ahora bien, cuando lo tienes en la mano, el primer contacto no es el rendimiento ni las cámaras, es el diseño. Así que veamos qué tan bien o mal ha envejecido el Note 20 Ultra en este apartado. Está bien, el Galaxy Note 20 Ultra sigue sintiéndose como un teléfono premium, y si te gustan las pantallas ligeramente curvas, puede ser un punto a favor. Sin embargo, esta quizás sea una opinión personal, pero no lo percibo como un celular cómodo. Es grande, pesado y ancho, claramente pensado para quienes disfrutan de pantallas enormes y no tienen problemas en usarlo con las dos manos. No obstante, para quienes prefieren celulares discretos y el uso práctico con una sola mano, es un punto que debes de considerar. Teniendo claro este apartado, pasemos a la pantalla, donde Samsung todavía tiene mucho que demostrar. El Galaxy Note 20 Ultra monta un panel de 6.9 pulgadas, Dynamic AMOLED 2X, BW HD Plus y de 120 Hz. Y seamos sinceros, incluso en 2026, esta pantalla sigue siendo una locura. Los colores son intensos, los negros profundos y el nivel de brillo correcto. Ver series, YouTube o simplemente navegar por el sistema sigue siendo una buena experiencia. Sin embargo, por muy increíble que sea la pantalla, es su principal punto débil, ya que suele sufrir de las famosas líneas verdes. Así que si quieres evitarte dolores de cabeza por esto, mira otros modelos como alternativa. No obstante, si todavía estás interesado en este modelo, viene la pregunta inevitable: ¿qué tal rinde en 2026? En cuanto al rendimiento, el Galaxy Note 20 Ultra llega con el ya conocido Exynos 990 en nuestra región, un procesador que, seamos sinceros, ya tiene sus años y se le nota. Si bien para el uso diario, como navegar por redes sociales, hacer multitarea ligera y utilizar aplicaciones de productividad, el teléfono se comportará bien, pero si hablamos de jugar videojuegos exigentes o por sesiones largas, se notará el paso de su edad. Aún así, para un usuario promedio que quiere potencia suficiente sin gastar demasiado, el Note 20 Ultra sigue cumpliendo. Eso sí, todo este rendimiento, sumado a una pantalla grande y exigente, nos lleva a preguntarnos: ¿qué tal aguanta la batería? El Galaxy Note 20 Ultra cuenta con una batería de 4500 mAh y velocidad de carga de 25 watts. Sobre el papel suena correcto, pero en la práctica, en 2026, la historia es otra. Como siempre, si lo usas moderadamente, llegarás justo al final del día. No obstante, si eres un usuario intenso, lo más probable es que tendrás que cargarlo un par de veces. Y una opinión personal de alguien que ya se acostumbró a las cargas con mayores velocidades es que los 25 watts se sienten muy lentos. Ojo, eso no quiere decir que sea una batería mala, pero tampoco es uno de sus puntos fuertes. Es simplemente
simplemente funcional. Y cuando hablamos de gamas alta antiguos, es donde viene este otro tema importante, las actualizaciones. Y es uno que hay que dejar claro antes de comprarlo. El Galaxy Note 20 Ultra ya cumplió su ciclo oficial de actualizaciones por parte de Samsung. ¿Qué significa esto? Significa que ya no recibirá nuevas actualizaciones de Android, One UI y parches de seguridad. ¿Esto lo vuelve inútil? No, el teléfono sigue siendo totalmente usable para el día a día. Sin embargo, si eres de los que siempre quiere lo último en funciones, interfaz y soporte a largo plazo, este punto es una desventaja clara que debes considerar. A pesar de ello, si el tema de las actualizaciones no es importante para ti, un apartado que te puede animar a comprarlo es su apartado fotográfico. Este modelo cuenta con un sistema de 4 cámaras, un sensor principal de 108 megapíxeles, un ultra wide de 12 megapíxeles, un telefoto también de 12 megapíxeles y una cámara frontal de 10 megapíxeles. En condiciones de buena iluminación, el rendimiento sigue siendo muy sólido incluso en 2026. Las fotos tienen buen nivel de detalle, un rango dinámico correcto y colores bien equilibrados, sin ese exceso de saturación que a veces vemos en modelos más recientes. Asimismo, el sensor principal sigue destacando, sobre todo si te gusta editar fotos o hacer recortes, ya que sus 108 megapíxeles dan todavía cierta versatilidad. Además, el ultrawide cumple bien para paisajes y tomas amplias, y el telefoto permite acercamientos sin perder demasiada calidad. Eso sí, cuando la luz empieza a escasear, es cierto que ya se notan los años. Las fotos nocturnas no están al nivel de los modelos actuales, aparece algo de ruido y el procesamiento es más lento. Aún así, para redes sociales y uso cotidiano, los resultados siguen siendo más que aceptables. Y si hablamos de video, el Note 20 Ultra todavía tiene con qué defenderse, ya que con su cámara principal es posible grabar hasta en 8K a 24 FPS. Aunque si planeas filmar a esa calidad, hazlo con moderación, si no prepárate para tener tu almacenamiento siempre lleno. Imagina que yo grabando a 1080 siempre sufro por ello. Y si hasta aquí te está siendo útil el video, recuerda suscribirte, dejar tu like y comentar. No solo impulsa el canal, también me motiva a seguir trayendo más contenido para ti. En resumen, puntos positivos: su pantalla, sus cámaras y su precio atractivo en algunos países. Puntos negativos: su tamaño grande si te gustan los teléfonos compactos, su batería justa si eres un usuario exigente y su falta de soporte de actualizaciones oficiales. Entonces, la gran pregunta: ¿vale la pena en 2026? Si encuentras el Galaxy Note 20 Ultra a un buen precio, en buen estado y no te importa que ya no reciba actualizaciones, puedes llevarte un gama alta con pantalla espectacular, cámaras todavía capaces y una experiencia premium que algunos teléfonos nuevos de otras marcas no pueden igualar. Pero espera, si buscas lo último en software, mejor batería, cargas rápidas o un rendimiento eficiente para el gaming, mira el siguiente video, donde te comento algunas de las mejores opciones calidad-precio que puedes comprar. Curioso, dale click y descúbrelas.